Hola, hola, familia de. Qué alegría tenerlos una vez más por aquí. Espero que estén teniendo un día absolutamente genial. Yo estoy súper emocionado porque hoy vamos a hablar de un tema que, la verdad, está dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fans de las telenovelas y los dramas turcos. Como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en toda la controversia que rodea a Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman, ese galán turco que nos ha robado el corazón a todos. Últimamente hemos visto titulares un poco explosivos, rumores de juicios, de valentía, de un impacto mundial, y es que la historia es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y acompáñenme en este vídeo porque vamos a desentrañar todo lo que está pasando con Can Yaman. Vamos a analizar las acusaciones, las defensas, los testimonios y sobre todo, vamos a intentar entender qué hay de verdad en todo este revuelo mediático. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, bienvenido seas. Me llamo y me encanta compartir con ustedes noticias, análisis y chismecitos del mundo del entretenimiento, con un toque especial para todo lo que viene de Turquía. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Vamos a construir juntos esta hermosa comunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el drama de Can Yaman. Para entender todo el contexto, primero tenemos que recapitular un poco. Can Yaman, como muchos de ustedes saben, saltó a la fama internacional gracias a su papel en la exitosísima telenovela Erkencikus. Su carisma, su atractivo y su innegable talento actoral lo catapultaron al estrellato mundial. A partir de ahí su carrera ha sido un torbellino de proyectos, colaboraciones y por supuesto, una legión de fans absolutamente devotos. Sin embargo, la fama no siempre es un camino de rosas. Con el éxito también vienen la atención mediática constante, los rumores y a veces las acusaciones. Y aquí es donde empieza nuestra historia. En los últimos meses han circulado varios rumores sobre un posible juicio en el que Can Yaman estaría involucrado. Al principio la información era bastante confusa y dispersa. Se hablaba de demandas por difamación, de acusaciones de comportamiento inapropiado y hasta de disputas contractuales. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? La verdad es que la información concreta sobre el juicio es limitada. Los detalles específicos del caso se han mantenido relativamente confidenciales, probablemente debido a las leyes de privacidad y a las estrategias legales de ambas partes. Sin embargo, a través de diversas fuentes de noticias turcas y europeas, hemos podido recopilar algunos datos relevantes. Según estas fuentes, el juicio estaría relacionado con unas declaraciones que Can Yaman habría hecho en el pasado sobre una colega actriz. Al parecer, estas declaraciones fueron consideradas ofensivas y difamatorias por la actriz, quien decidió emprender acciones legales. La naturaleza exacta de estas declaraciones sigue siendo objeto de especulación, pero se rumorea que podrían haber tenido un componente sexista o misógino, lo que ha encendido aún más el debate público. Ahora bien, aquí es donde la historia se pone interesante. Porque, según algunos testigos y personas cercanas a Can Yaman, el actor habría decidido enfrentar el juicio con valentía y determinación. En lugar de tratar de llegar a un acuerdo extrajudicial o de esconderse de la situación, Can Yaman habría optado por defender su postura y luchar por su reputación. Y esto es lo que ha impactado al mundo, o al menos a sus fans y a la prensa especializada. Porque en un mundo donde muchas celebridades prefieren evitar los conflictos y las controversias, la decisión de Can Yaman de enfrentarse a la justicia ha sido vista como un acto de valentía y de integridad. Se ha interpretado como una señal de que el actor confía en su inocencia y está dispuesto a defenderse de las acusaciones en su contra. ¿Pero por qué decimos que explota en el juicio? Bueno, según algunos informes, durante las sesiones del juicio, Can Yaman habría tenido momentos de gran emotividad y de confrontación. Se dice que defendió su postura con pasión y vehemencia, y que no se dejó intimidar por las acusaciones en su contra. Algunas fuentes incluso sugieren que hubo intercambios acalorados entre el actor y la abogada de la demandante, creando un ambiente tenso y cargado de emoción en la sala del tribunal. Incluso algunas fuentes afirman que Can Yaman habría presentado pruebas y testimonios que contradicen las acusaciones de la actriz. Al parecer, el actor estaría convencido de su inocencia y estaría dispuesto a hacer todo lo posible para demostrarlo ante el tribunal.
Estas pruebas, según los informes, incluyen declaraciones de otros colegas actores que trabajaron con ambos, así como mensajes de texto y correos electrónicos que, supuestamente, demuestran que la relación entre Can Yaman y la actriz era cordial y profesional. Es importante destacar que hasta el momento, no hay una sentencia definitiva en este caso. El juicio aún está en curso y se espera que se prolongue durante varios meses. Por lo tanto, es fundamental recordar que Can Yaman es considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario. La lentitud del proceso judicial, común en muchos países, ha añadido una capa de frustración a la situación, tanto para el actor como para sus seguidores. Ahora bien, más allá de los detalles legales del caso, es interesante analizar el impacto que esta situación ha tenido en la imagen pública de Can Yaman. Como era de esperarse, la noticia del juicio ha generado una gran controversia entre sus fans. Las redes sociales se han inundado de comentarios, opiniones y debates sobre el tema. Algunos han expresado su apoyo incondicional al actor, defendiendo su carácter y su trayectoria profesional. Han organizado campañas en línea para mostrar su solidaridad y han compartido mensajes de ánimo y aliento. Para estos fans, Can Yaman es un ídolo que no merece ser juzgado precipitadamente y confían en que la verdad saldrá a la luz. Otros, en cambio, han manifestado su decepción y su preocupación por las acusaciones en su contra. Han expresado su desilusión al ver a su ídolo envuelto en una controversia legal y temen que esto pueda afectar negativamente su carrera. Algunos incluso han cuestionado su admiración por el actor, sintiéndose traicionados por la posibilidad de que las acusaciones sean ciertas. Y por supuesto, también hay quienes prefieren mantenerse neutrales y esperar a que se conozca la verdad antes de emitir un juicio. Estos fans han optado por no tomar partido y han expresado su deseo de que se haga justicia, independientemente de cuál sea el resultado del juicio. Prefieren esperar a que se presenten todas las pruebas y se escuchen todos los testimonios antes de formarse una opinión definitiva. Lo que es innegable es que este juicio ha puesto a Can Yaman en el centro de la atención mediática, tanto en Turquía como en el resto del mundo. Su nombre ha aparecido en portadas de revistas, en programas de televisión y en infinidad de sitios web. Y aunque la situación es delicada, Can Yaman ha sabido mantener la compostura y seguir adelante con sus proyectos profesionales. La prensa internacional ha seguido de cerca el caso, publicando actualizaciones sobre el juicio y analizando su impacto en la carrera del actor. Algunos medios han adoptado una postura más sensacionalista, enfocándose en los detalles más escandalosos de las acusaciones, mientras que otros han optado por un enfoque más objetivo y equilibrado. De hecho, a pesar del juicio, Can Yaman ha continuado trabajando en nuevas series y películas. Recientemente lo hemos visto protagonizar la serie El Turco, una producción internacional que ha generado grandes expectativas entre sus fans. Esta serie, que se filmó en varios países, ha permitido a Can Yaman expandir su alcance y llegar a un público aún más amplio. Además, Can Yaman ha seguido colaborando con diversas marcas y organizaciones benéficas. Su compromiso con causas sociales y su cercanía con sus fans lo han convertido en una figura muy querida y respetada en el mundo del espectáculo. A menudo se le ve participando en eventos benéficos y utilizando su plataforma para concienciar sobre temas importantes, como la protección del medio ambiente y la lucha contra la pobreza. Pero volviendo al tema del juicio, es importante recordar que la verdad absoluta es difícil de alcanzar en este tipo de situaciones. Cada persona tiene su propia perspectiva y su propia versión de los hechos. Y en última instancia, será el tribunal quien determine si Can Yaman es culpable o inocente de las acusaciones en su contra. La complejidad de las relaciones humanas y la subjetividad de la interpretación hacen que sea difícil determinar quién dice la verdad en un caso de este tipo. Mientras tanto, lo que podemos hacer como espectadores es informarnos, analizar la información de manera crítica y evitar caer en juicios apresurados. Es fundamental recordar que las celebridades son seres humanos como nosotros, con virtudes y defectos, y que merecen el mismo respeto y la misma presunción de inocencia que cualquier otra persona. Es fácil dejarse llevar por las emociones y las opiniones populares, pero es importante recordar que todos tienen derecho a un juicio justo y a que se presuma su inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Y ahora, después de este análisis exhaustivo de la situación, quiero compartir con ustedes mi opinión personal. Creo que Can Yaman es un actor talentoso y carismático, que ha sabido ganarse el cariño del público con su trabajo y su personalidad. Su dedicación a su trabajo y su conexión con sus fans son evidentes, y ha demostrado ser un actor versátil capaz de interpretar una amplia gama de personajes.
Considero que su decisión de enfrentarse al juicio con valentía es digna de admiración. Demuestra que no tiene miedo de defender sus convicciones y que está dispuesto a luchar por su reputación. En un mundo donde muchas celebridades optan por evitar los conflictos y proteger su imagen pública, la decisión de Can Yaman de enfrentarse a la justicia es un ejemplo de integridad y valentía. Por supuesto, esto no significa que esté exento de cometer errores. Todos somos humanos y todos nos equivocamos en algún momento de nuestras vidas. Pero creo que lo importante es aprender de nuestros errores y seguir adelante, tratando de ser mejores personas cada día. La capacidad de reconocer nuestros errores y aprender de ellos es lo que nos permite crecer como individuos. En definitiva, creo que Can Yaman es un ejemplo de perseverancia, de talento y de compromiso. Y espero que este juicio no manche su imagen ni detenga su carrera. Su capacidad para seguir adelante a pesar de la adversidad es admirable, y espero que pueda superar este obstáculo y seguir cosechando éxitos en el futuro. Y bueno, familia, hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya ayudado a comprender mejor todo lo que está pasando con Can Yaman. Para resumir, hemos hablado sobre el juicio en el que está involucrado Can Yaman, sobre las acusaciones en su contra, sobre su decisión de enfrentarse a la justicia con valentía y sobre el impacto que esta situación ha tenido en su imagen pública. Hemos analizado la información disponible de manera crítica y hemos compartido nuestra opinión personal sobre el tema. Y sobre todo, hemos recordado la importancia de mantener la presunción de inocencia y de evitar caer en juicios apresurados. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman es culpable o inocente? ¿Qué les parece su decisión de enfrentarse al juicio? Déjenme sus comentarios aquí abajo y vamos a generar un debate constructivo y respetuoso. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares y por supuesto, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.